Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la sesión de dónde hallarlo en la Biblia. En esta ocasión pues se nos ha dado otra pregunta que vamos a estar considerando en esta ocasión. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿dónde hallarlo en la Biblia que uno tiene una segunda oportunidad de salvarse tras morir? ¿Dónde en la Biblia puedo encontrar información que me enseñe a mí de que después de la muerte tengo otra oportunidad para salvarme? Y bueno, la respuesta simple y sencilla es en ninguna parte. Así es, en ninguna parte de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, encontramos un ejemplo, encontramos información explícita que pueda informarle a usted y a mí que después de la muerte tendremos una oportunidad o existe una oportunidad, una segunda oportunidad para ser salvos. Simplemente no la hay, no existe tal evidencia. La palabra de Dios nos enseña claramente que un día vamos a partir de este mundo. Dice la Escritura, el escritor a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículo 27, el escritor a los Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. No, está establecido que vamos a morir una vez y ya después de esto va a venir el juicio final, donde daremos cuenta a Dios por las cosas que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y quiero que me acompañe ahí a 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 para que podamos leer juntos lo que la palabra de Dios nos enseña. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Perdón, 5:10, 7 versículos antes. 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que este texto habla de un tribunal, habla de un juicio final, el tribunal de Cristo, porque Él será el que va a juzgar al mundo con justicia. Hechos 17:31. Él es el juez justo, 2 de Timoteo 4 y versículos 7 y 8. Yo quiero que usted subraye aquí en la Biblia, 2 de Corintios 5:10, y note la última parte de lo que dice el apóstol Pablo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, subraya esta parte, mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras estaba vivo físicamente hablando, mientras estaba en vida. Entonces, lo que va a suceder después de la muerte no es una segunda oportunidad para ser salvos, sino más bien va a haber un juicio que va a venir un día donde Dios va a reunir a todas las naciones, Mateo 25:32, y entonces se llevará a cabo el juicio, donde unos serán puestos a la izquierda y otros serán puestos a la derecha. Los de la derecha obviamente son los que van a entrar al cielo, los de la izquierda son los que van a entrar al castigo eterno. Entonces, después de la muerte, esto es lo que va a suceder. Viene un juicio final, no una segunda oportunidad. Así que 2 de Corintios 5:10 nos enfatiza la parte mientras estaba en el cuerpo, o sea, mientras estuvimos vivos, todo lo que hicimos mientras estuvimos en vida, por estas cosas vamos a dar cuenta a Dios un día. Así que pues la palabra de Dios en ninguna parte enseña que existe otra oportunidad después de la muerte. Hay algunos que acuden a segunda de Pedro, vamos a ir allá, primera de Pedro, perdón, primera de Pedro, vamos a ir aquí al capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3, y dice lo siguiente, primera de Pedro capítulo 3
el versículo 18 y 19. Dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, hay algunos estudiantes de Biblia que no han hecho un buen trabajo en la exégesis y utilizan 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, donde el texto dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Utilizan este texto para utilizarlo y justificar de que Cristo fue al infierno, dicen unos, otros dicen que fue al Hades a predicarles a esas personas, a predicarles las buenas nuevas de salvación. Bueno, en ninguna parte de la Biblia se establece que Jesús, después de que Él murió en la cruz del Calvario, fue al infierno, fue al Hades a predicarle a esas personas. Esto no es lo que el texto está enseñando. Recordemos que un principio de interpretación bíblica llamado la Biblia es su mejor intérprete, o también conocido como un texto explica a otro texto. Entonces, quiero que me acompañe en esta misma carta, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. 1 de Pedro 1, 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, note lo que dice el texto, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Note el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, note, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19 y 20, el contexto está hablando de Noé y de las 8 personas que se salvaron en el arca. Noé, que es descrito como un pregonero de justicia, Noé es el que le estaba predicando a esas personas. Basado en 1 de Pedro 1:11, el Espíritu de Cristo estaba en Noé mientras él predicaba la palabra de Dios. Dice el texto, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué es lo que encarcela o esclaviza al hombre? Si vemos, pues Juan 8:34, Romanos 6:16, 2 de Pedro 2:20 en adelante, estos textos nos muestran que el pecado es lo que esclaviza, ¿verdad?, o encarcela a las personas. Todos los que practican el pecado, esclavos son del pecado. Juan 8:34. Entonces, Noé fue y le predicó a estas personas que estaban entregadas al pecado. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. El Espíritu de Cristo estuvo en Noé mientras predicaba el arrepentimiento para salvación a estas personas. En ninguna parte se enseña en la Biblia que Jesús fue al infierno o fue al Hades a predicarles una segunda oportunidad, porque esa conclusión estaría en conflicto con varios textos de la Biblia, como 2 de Corintios 5, versículo 10, Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Entonces, un principio de hermenéutica es muy claro y sencillo. Un texto no puede contradecir a otro texto. Si la interpretación que le di a este texto contradice a este otro texto, entonces la interpretación que le he dado a ese texto no es correcta. Debo regresar y hacer una exégesis correcta para que pueda estar en armonía con este otro texto. Todas las interpretaciones deben estar en armonía con la palabra de nuestro Dios.
Así que la Biblia en ninguna parte, otra vez más, en ninguna parte establece de que hay segundas oportunidades para las personas después de la muerte. Hay algunos grupos religiosos que tengo entendido se bautizan por los muertos para que también puedan tener la salvación. Bueno, si se analiza el contexto de 1 Corintios 15, donde Pablo menciona la frase el bautismo por los muertos, Pablo no está hablando acerca de bautizarse para que por las personas que ya murieron para que puedan tener una oportunidad de ser salvos. Una exégesis correcta y bíblica de 1 Corintios 15 de ninguna manera enseña segundas oportunidades para personas. También hay otros grupos religiosos que hacen oraciones por varias semanas para supuestamente salvar el alma de esa persona o quitarle los pecados a esa persona para que pueda ser salvo, para que pueda salir, ¿verdad?, pues, de un lugar no agradable después de la muerte. Una vez más, si usted analiza tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en ninguna parte usted va a encontrar que la Biblia enseña segundas oportunidades para personas que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo. Simplemente no existe ahí. Y si existe ahí, me gustaría escuchar acerca de ello o leer acerca de ello. Pero en el tiempo que tengo considerando el Antiguo y Nuevo Testamento, en ninguna parte se enseña esto, sino más bien se enseña que lo que hagamos aquí en la tierra, físicamente hablando, es lo que va a hacer un eco en la eternidad. Es lo que va a determinar a dónde yo voy a pasar el resto de la vida. Por eso es importante que la persona, mientras esté con vida, se acerque a Dios, se acerque a Cristo para la salvación que se les ofrece a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso quisiera terminar esta última parte de esta pregunta, de esta lección, hablando acerca de lo importante que es, entonces, dado a que no hay segundas oportunidades, entonces lo que hagamos en el presente va a determinar lo que va a pasar en el futuro, después de la muerte. Entonces le animo en el nombre del Señor a que obedezca el Evangelio de Jesucristo hoy, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Entréguele su vida a Cristo. Él es el único medio de la salvación. Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el que puede quitar su pecado de su vida. Usted no puede hacerlo. Usted no tiene el poder ni la potestad para poder perdonarse sus propios pecados o borrar sus propios pecados. Solamente Cristo puede hacerlo. Él es el Cordero perfecto de Dios. Él es el que derramó su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1:18-20. Y es a través de la sangre de Cristo como la persona puede recibir el perdón de sus pecados. Jesucristo es el único medio de la salvación. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y note que Cristo no dijo, yo soy un camino, una verdad, una vida. No, Jesucristo utilizó el artículo definido, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es el único camino, verdad y vida a la salvación. Nadie puede entrar al cielo si no es por medio de Cristo. Juan 14:6. Pedro enfatizó esto en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es solamente a través de Jesucristo. En Cristo se encuentra el perdón de pecados. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1, versículo 7. Entonces, Dios ha establecido el Evangelio, el poderoso Evangelio de Cristo, para poder salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos capítulo 1 y versículo 16. Este Evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección. 1 Corintios 15, 1-4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he hablado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Aquí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje que la persona debe escuchar y debe creer con todo su corazón. Cristo envió a sus discípulos después de su muerte, después de su resurrección. Jesucristo se le aparece a los discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Vayan y díganle a la gente que yo vine, morí, fui sepultado, pero al tercer día resucité de entre los muertos por el poder del Padre. Entonces vayan y prediquen este poderoso evangelio, y los que crean y sean bautizados serán salvos. Marcos 16 y versículo 16. Entonces, y esto es lo que la persona entonces debe hacer. La persona que está lista para obedecer el evangelio es aquella que cree de todo corazón en el mensaje que ha escuchado. Ha escuchado ese mensaje de la muerte, sepultura y resurrección, ha creído en ese mensaje, está dispuesto a arrepentirse de sus pecados, cambiar su vida, su mente, cambiar de parecer para dedicar su vida al Señor, está dispuesto a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y está dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para recibir el perdón de pecados. Hechos 2:38 y Hechos 22:16 enseñan que el bautismo es para perdón de los pecados. Así que esto es lo que la persona debe hacer. En el día de Pentecostés fue lo que los judíos hicieron. Los judíos escucharon el mensaje de la muerte, sepultura y resurrección. Hechos 2, del versículo 22 hasta el versículo 36. Esas personas escucharon, se compungieron de corazón y luego hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el 41 que como 3,000 personas, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en ese mismo día, y se añadieron como 3,000 personas. Y estas como 3,000 personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que tenemos un ejemplo de lo que la persona necesita hacer para poder recibir la salvación eterna de su alma. El tiempo avanza, lograrlo conviene. El tiempo se está acabando. A nuestra vida, no vamos a estar aquí por toda la vida, o sea, no vamos a vivir para siempre físicamente. Viene un día, así como algunos padres, amigos, familiares ya han pasado de esta vida a la muerte, así también nosotros un día vamos a morir. Nuestra vida es breve, hoy es, mañana no es. Es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Santiago 4:14. El día de salvación es hoy. Segunda de Corintios 6, 1 y 2. Así que necesitamos entonces ponernos a cuentas con el Señor para que cuando llegue ese día de partir de esta vida, el día de nuestra muerte, podamos estar contentos y podamos estar plenamente confiados de que nos espera una corona de justicia. Pablo, cuando terminó su vida sirviendo a Cristo, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Pero no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces queremos que usted se prepare para que pueda una vez más hacer estas cosas y pueda pasar la eternidad en el cielo. No hay segundas oportunidades después de la muerte. La única oportunidad que usted tiene para ser salvo es hoy. Así que no posponga su salvación. Entréguele su vida a Cristo. Y porque depositar nuestra vida en Cristo es lo mejor que usted puede hacer. Y cuando todo esto se acabe y usted esté en el cielo con Dios, se va a dar cuenta de la mejor decisión que usted tomó de entregarle su vida a Cristo. Así que
Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Dios me los bendiga, me los guarde siempre y una vez más, sigamos estudiando la palabra de Dios para aprender lo más que podamos. Nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga.